Capítulo 1, versículo 24 del libro de Génesis. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganado, y reptiles y bestias de la tierra según sus especies. Y fue así. Y Dios hizo las bestias de la tierra según sus especies, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos hombres a nuestra imagen y semejanza, y tengamos dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó a ellos, y Dios los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y Dios dijo: he aquí les doy toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que tiene semilla en su fruto, los tendréis para alimento, y todo animal de la tierra, y todo pájaro de los aires, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, todo lo que tiene aliento de vida, les he dado cada planta verde para alimento. Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del día sexto. Así los cielos y la tierra fueron terminados, y todos los ejércitos de ellos. Y en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho, y descansó el séptimo día de toda obra que había hecho. Así que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que había hecho en la creación. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, cuando aún no había planta del campo en la tierra, ni la hierba del campo aún había brotado, porque el Señor no había hecho llover sobre la tierra, y no había ningún hombre para labrar la tierra. Pero una niebla subió de la tierra y regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La versión autorizada tiene un alma viviente. Pero más adelante señalaré por qué esto tiene que decir un ser vivo. Me alegra de que no se hayan desanimado con un poco de reflexión el domingo pasado por la noche. Les advierto que me temo que esta noche nuevamente vamos a tener que usar esto aquí arriba y amar a Dios con toda nuestra mente. Estamos mirando el capítulo 1 de Génesis. Hace 15 días hablé sobre lo que dice este capítulo sobre Dios. El domingo pasado por la noche estuvimos mirando el tema de qué nos dice Génesis 1 sobre el mundo en el que vivimos. Y ahora esta noche nuestro tema es qué nos dice Génesis 1 sobre los hombres, acerca de nosotros mismos. Supongo que una de las preguntas más profundas que jamás puedas hacer, y una de las más importantes, es ¿qué es el hombre? Y para darle solo un ejemplo de la importancia de hacer y responder esta pregunta, fue la respuesta de un filósofo alemán a esa pregunta, ¿qué son los hombres?, Nietzsche, lo que finalmente llevó a la Segunda Guerra Mundial, porque fue la filosofía que aceptó el Partido Fascista de Alemania, haciendo esta pregunta, ¿qué son los hombres? Y haciendo uno realmente va a moldear su actitud ante la vida, hacia otras personas. De hecho, si vuelves a la pregunta original, ¿de dónde vino el hombre?, uno también es probable que responda a la pregunta, ¿a dónde va?, y pregunte, ¿de dónde vinieron los hombres?, y es responder a la pregunta, ¿qué es el hombre? Porque si se puede encontrar dónde empezamos, encontrarán qué tipo de criaturas somos. Por supuesto, la cuestión de la evolución, que parece que los científicos tienen como una vaca sagrada, y para los cristianos es algo terrible, y entre los dos a menudo estamos terriblemente divididos. Estoy seguro de que han oído hablar de la historia de los simios sentados en un lugar bastante
enojados en un rincón de su jaula en el zoológico de Londres y haciéndose la pregunta: ¿soy el hermano de mi guarda? Bueno, esta es la pregunta y me temo que tenemos que abordar eso de frente, y quiero ser completamente franco con ustedes y les diré cómo se ha desarrollado mi propio pensamiento sobre este tema tan importante. Si no creen que sea importante, si no están interesados en su ascendencia, entonces, como les dije el domingo pasado por la noche, pueden desconectarse y descansar. Pero es una distinción muy importante que, hasta ahora, los hombres asumieron, al menos en Occidente, sobre la base de la Biblia, que el hombre comenzó desde arriba, y de hecho ha caído, y está dirigiéndose rápidamente al nivel de las bestias. Es un punto de vista completamente opuesto creer que los hombres comenzaron con las bestias y que en lugar de pertenecer a una raza caída, de hecho pertenecemos a una raza en ascenso, que en palabras de Edmund Leach en las conferencias del año pasado se dijo: los hombres se han vuelto como dioses y que ahora debemos ejercer nuestra divinidad. Ahora, aquí están los dos puntos de vista, y son tan diametralmente opuestos que creo que se pueden entender por qué hubo un debate tan acalorado entre cristianos y evolucionistas durante el siglo XIX y el XX. Bueno, la Biblia pone a los hombres en el lugar que les corresponde. Les da su conexión correcta, por así decirlo, y quiero ver las conexiones del hombre en tres direcciones. Primero, las conexiones materiales del hombre, su conexión material, las conexiones animales, segundo, y tercero, las conexiones eternas. Y voy a preguntar, debajo de cada encabezado, ¿qué tan estrechamente está conectado el hombre? O quizás sea distintivo. Veremos. Veremos primero las conexiones materiales de los hombres. Un famoso cirujano dijo una vez que, como parte de su investigación estudiantil, diseccionó un cuerpo humano hasta su último pedacito y no encontró el alma. Dijo esto públicamente. Bueno, no me sorprende, no hubiera esperado que lo hiciera. Recuerdo que hace 20 años fui a ver una misión evangelística con el Dr. Donald Sopra, el entonces Lord, ahora, y recuerdo que en una reunión al aire libre le hicieron dos preguntas y fueron unas respuestas muy brillantes las que dio. La primera pregunta fue: ¿qué forma tiene tu alma? Y él respondió: oblonga. Eso es muy profundo. De hecho, es la respuesta bíblica. Y la siguiente pregunta que surgió fue: ¿dónde está el alma en el cuerpo? Y él respondió: ¿dónde está la música? En el órgano. Y esta nuevamente fue una respuesta profunda y bíblica. Si desarman este órgano y dicen: no encontré ninguna música en él, serías tonto. Y eso es precisamente lo que era este cirujano cuando dijo que hizo pedazos un cuerpo y no encontró ningún alma. Ya ven, en Génesis 1 no dice: Dios tomó un cuerpo e hizo un cuerpo y luego tomó un alma y luego lo juntó y puso el alma en algún lugar del cuerpo. Dice que tomó el polvo de la tierra y sopló en ese polvo y el hombre se convirtió en un alma viviente. En otras palabras, mi alma es oblonga. Estás mirando mi alma oblonga esta noche. Soy un alma viviente y soy oblongo. Y cuando me entierren estaré en una tumba oblonga, en una caja oblonga. Y cuando comiencen a abordar la pregunta de esta manera, empezarán a entender algunas cosas muy profundas sobre los hombres. Quiero señalar dos frases en el relato del Génesis de los hombres. Una en el capítulo 1, una en el capítulo 2. Tomemos la segunda primero. Esta frase, el polvo de la tierra, estoy seguro de que han oído hablar de la niña que le preguntó a su mamá qué significaba. En la Biblia, polvo eres y el polvo volverás. Y después de que su madre le explicó, ella dijo: bueno, ¿hay alguien llegando o saliendo debajo de la cama del cuarto de invitados? Bueno, somos polvo y volvemos a él. Y es muy importante recordar que cada partícula de tu cuerpo se puede encontrar en algún lugar de la cresta de la tierra. Te reduce tu tamaño, nos mantiene humildes. Nuestras conexiones materiales son con el polvo de la tierra. ¿Saben qué significa Adán en hebreo? Barro. Eso es lo que significa: polvo que se ha pegado.
De ahí viene el nombre Adán, barro. Y es muy saludable recordar que cada parte de mi cuerpo se puede encontrar en algún lugar de la superficie de la Tierra. Y ahora, no sé si el valor aún se mantiene, creo que con la devaluación tendremos que alterar la cifra, pero creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado a la gente decir que si vendieran en el mercado nuestros componentes químicos, valdríamos alrededor de 76 libras. Esto es otra forma de ver la diferencia entre mirar a alguien científicamente y mirarlo espiritualmente. Científicamente, valgo 76. Los químicos de mi cuerpo no me hacen sentir terriblemente importante o muy valioso. Pero espiritualmente, Dios me amó lo suficiente como para enviar a su Hijo a esta tierra a morir por mí. ¿Ven la diferencia? Pero en la Biblia nunca se pasa por alto el hecho de que eres polvo y al polvo volverás. Y algún día se van a decir esas palabras sobre ustedes. Polvo a polvo, tierra a tierra, cenizas a cenizas. Uno vuelve al lugar de donde vino. Pero esa es otra historia. La segunda frase que quiero señalar cuando pensamos en las conexiones materiales del hombre es esta frase: un alma viviente. Desafortunadamente no podemos sacar de nuestras mentes algunas ideas sobre las almas que obtuvimos de algún otro lugar fuera de la Biblia. Principalmente de la antigua Grecia, que sigue siendo la base de nuestro pensamiento y nuestra educación. Y en la antigua Grecia pensaban que el alma era algo como esto, que aparecías dentro de un cuerpo y podías salir de nuevo más tarde, y no había una conexión real entre los dos. Era como una carta en un sobre, y la carta era lo importante, y el sobre cuando estaba terminado ya no estaba. O para usar su propia ilustración, pensaron que el alma en el cuerpo era como agua en un vaso, y así. El alma era el agua, la copa era tu cuerpo. Un día decían, bueno, los griegos, el agua se vuelca nuevamente al océano y tu alma es vertida nuevamente a Dios y el vaso será destrozado, tu cuerpo terminará y nunca más se volverán a encontrar. Y es por eso que los griegos no podían ver que conocieras a alguien en la vida después de la muerte. Es por eso que no podían tener una comprensión real de que las personas fueran personas al otro lado de la tumba. Y en última instancia, si recorres cementerios griegos y lees las lápidas, encontrarás que hay inscripciones deprimentes en todas ellas. Bueno, esa era su idea y no podemos sacárnosla de la mente. Pero dice que el hombre se convirtió en un alma viviente cuando Dios respiró en el polvo de la tierra. Lo que quizás no te hayas dado cuenta es que en el Génesis 1 los animales también se llaman almas vivientes. La palabra alma se aplica tanto a mi perro como a mí. Según el Génesis 1 y 2, mi perro es un alma viviente y yo soy un alma viviente. La palabra alma en la Biblia significa vida. Por eso si estoy en un barco que se hunde en el océano, envío un mensaje para que salve nuestras almas. Y ese es precisamente el significado bíblico del término SOS. No es decir, envíen a Billy Graham, es envíen un bote salvavidas. Y por mi alma, me refiero a mi vida. Tengo un cuerpo y cuando Dios respira, ese cuerpo cobra vida. Ahora es un alma viva. Claro, voy a decir más tarde que los hombres tienen un espíritu, pero eso es diferente de lo que entendemos por alma. Los animales son almas vivientes. Los hombres son almas vivientes. Un cuerpo que ha sido hecho del polvo y de la tierra y vivificado por la actividad de Dios. Bueno, esto plantea la segunda pregunta. ¿Cuáles son las conexiones animales con el hombre? Yo estoy empezando a dar a entender que los hombres y los animales están estrechamente relacionados, porque la Biblia los llama a ambos almas vivientes. Y no sé si fue la primera vez que te diste cuenta de que la Biblia llama a los animales almas. Bueno, ahora veamos las conexiones animales y este fantasma de la evolución. No es una idea nueva, ¿saben? El primer hombre que pensó en ello fue un hombre llamado Aristóteles y vivió hace muchos siglos. La gente piensa que Charles Darwin fue el primero en pensar en ello, y él no lo fue. Fue su abuelo, que escribió un libro que se llamaba Erasmus Darwin. Su abuelo escribió un libro sobre la evolución mucho antes de que Charles lo hiciera popular. Y de hecho hubo muchos otros antes que Charles Darwin que hablaron de esto, pero él fue quien realmente hizo popular la idea.
Ahora, ¿qué quiero decir con evolución? Quiero decir esto, lo estoy definiendo así. La evolución es el desarrollo progresivo en formas de vida desde lo simple hasta lo complejo. Lo siento si suena complicado, pero eso es lo que estoy definiendo como evolución. El desarrollo progresivo de forma de vida de una a otra, desde simple hasta complejo. Eso es lo que la mayoría de la gente entiende. No se preocupen si no entienden la definición. Ahora, creo que nunca se puede pensar con claridad sobre la evolución a menos que la separe en dos preguntas. La pregunta número 1, ¿ha habido evolución entre las plantas y los animales? Y esa es una pregunta separada de la segunda, que es, ¿ha habido evolución de los animales a los hombres? Me gustaría separar esas dos preguntas porque necesitan ser abordadas de una manera diferente, con un enfoque diferente. La evolución entre las plantas y los animales es un tema, descartado por un momento a los hombres, y luego la evolución de los hombres. Déjenme hablar primero sobre la evolución entre las plantas y los animales y señalar que Charles Darwin trabajó exclusivamente en este campo. Charles Darwin era nieto de Josiah Wedgwood, de quien pueden haber oído en otras conexiones, y Charles Darwin estaba destinado al ministerio en la iglesia, y fue a Cambridge y estudió teología, y de no haber sido por algunas circunstancias extrañas, Charles Darwin habría sido el reverendo Charles Darwin, y nunca habría enseñado evolución, porque no habría tenido la oportunidad de venir a estudiarla. Pero al final de su curso en Cambridge en teología, su interés por la naturaleza se volvió demasiado grande para continuar con ese curso, y comenzó a estudiar biología e historia natural. Y en 1831 partió en un barco llamado HMS Beagle para dar la vuelta al mundo en ese pequeño barco estudiando plantas y animales. Y notó en las islas del continente sur de América ciertas especies de plantas y animales que también había notado en el continente. Y naturalmente comenzó a preguntar cómo llegaron ahí. Pasó 20 años estudiando plantas y animales, no hombres. Plantas y animales. Y finalmente escribió un libro que ahora conocemos como Origen de las especies, y llegó a la conclusión, y pongo su conclusión, de que las diversas especies de plantas y animales no fueron creadas independientemente, sino que descienden de otras especies. Hasta que escribió ese libro, casi todo el mundo pensaba que Dios creó las margaritas, los lirios, por separado. Bueno, no soy muy bueno con las flores. Mejor me paso a los animales. Creó los cerdos por separado y los caballos por separado, y las vacas bastante distintas entre sí. Y lo que estaba diciendo es que esto podría haber venido de otros tipos de animales, y de hecho dos tipos diferentes de animales podrían haber venido del mismo tipo original. Esa era su idea básica, y no la llevó más allá. Ahora quiero señalar que esta idea era, y sigue siendo, solamente una teoría. Aún no es un hecho probado. Cualquier científico digno de ser escuchado les dirá esto, y tuve el privilegio de estudiar con el profesor Harrison, el principal evolucionista de este país. Y él tuvo mucho cuidado en inculcarles a nuestros estudiantes que esto es solo una teoría. Así que no tenemos que lidiar con hechos. Tenemos que lidiar con una teoría. Tiene muchos hechos detrás, pero sigue siendo solo una teoría. Además son muchas teorías, porque hoy en día encuentro que los evolucionistas no están de acuerdo con Darwin y tienen su propio enfoque. Así que si alguien me dice qué piensan sobre la evolución, digo, ¿te refieres a la teoría de la evolución? Y luego si dicen sí, ¿qué piensas sobre la teoría de la evolución? Digo, bueno, no hay una. ¿Te refieres a cuál teoría de la evolución? Y de esta manera trasladamos la batalla de mi terreno a la de ellos. Bueno, ahora es muy importante darse cuenta de que esto es solo una teoría. Tengan en cuenta que hay muchos hechos sorprendentes que la respaldan, en uno de los cuales he estado personalmente involucrado, y es que en los pueblos mineros del condado de Durham, donde el paisaje en general se sabe tiende a ser negro, y de negro a gris, ha aparecido una nueva especie de polilla que es entre negro y gris. Y esto lo he observado, lo he visto con mis propios ojos. No estaba ahí antes.
Está ahí ahora. Y hay otros ejemplos que podrían dar de la experiencia de otras situaciones en las que han aparecido nuevas especies durante nuestra vida, de plantas y animales. Y todo esto ha ayudado a plantear la pregunta. Ahora, hasta ahora les estoy dando una conferencia de ciencias. Déjenme volver a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre las plantas y los animales? ¿Permite tal evolución o la excluye? Hay dos frases que me parecen claves en Génesis 1. Aquí está la primera. Que la tierra produzca plantas y animales, y hierbas. Esa es una frase muy importante. No dice que Dios los hizo todos en ese momento, sino que la tierra los hizo. Ahora, esa es una frase muy importante y si entienden su significado, se darán cuenta. Y lo expreso sin rodeo que, dado que no se menciona en absoluto cómo fue que la tierra lo hizo, no hay ninguna dificultad en permitir que desde el Génesis 1 las plantas y los animales evolucionaran. No hay dificultad alguna. Que la tierra produzca por sí misma, y la tierra lo hizo. Y aquí tenemos la maravillosa variedad de plantas y animales que nos rodean. Así que con esa frase no veo ninguna dificultad, pero si no paso a otra frase, alguien me agarrará del abrigo por las solapas y me dirá traición. Voy a tratarlo ahora. La otra frase es según sus tipos. Y muchos han sentido que esta frase sí implica que Dios creó a cada uno por separado. Quiero decir que un estudio cuidadoso de la frase no implica eso en absoluto. Lo que significa es esto, que Dios decidió antes de que comenzara el proceso cuál debería ser el producto final. Y la frase según su tipo no es una frase que describe el proceso, sino el producto. No es una frase que describe cómo llegaron las cosas, sino lo que fue el resultado. Y por lo tanto, lo que digo es que las dos cosas que uno dice sobre el Génesis es que este Dios inició el proceso de la vida vegetal y animal y Dios decidió dónde debería terminar. Pero no se dice una palabra sobre nada intermedio. Y si la ciencia presenta pruebas absolutas de que, aunque no lo ha hecho, si así fuera, la vida vegetal y animal evolucionaron hasta su estado actual, no tendría ninguna dificultad con la Biblia. No habría ninguna contradicción y estaría perfectamente feliz de seguir adorando a Dios, probablemente con un sentido más profundo de la asombrosa maravilla del poder creativo de Dios para hacer que un proceso como ese avance. Bueno, ahora lo interesante es que Charles Darwin permaneció toda su vida creyente en Dios y pasé esta tarde leyendo el último capítulo de El origen de las especies de Darwin. No sé si piensan que es buena lectura para el domingo, pero déjenme leerles una sola oración para mostrarles que fue muy buena lectura dominical. Charles Darwin terminó. No veo ninguna buena razón por la cual las opiniones dadas en este volumen deban impactar los sentimientos religiosos de cualquiera. Hay grandeza en esta visión de la vida, con sus diversos poderes que originalmente fueron infundidos por el Creador en algunas formas o incluso en una. Esa es su declaración. Es magnífica, pero ¿saben que Charles Darwin murió con el corazón roto? ¿Por qué? Porque durante su vida vio ateos y agnósticos alabar su libro como un ataque a la doctrina bíblica de la creación. Y la idea que se había formado puramente en relación con el estudio de la vida vegetal y animal fue tomada y aplicada a los hombres, y aplicada de tal manera que el hombre ya no necesitaba a Dios. Y los hombres decían, estamos evolucionando, estamos subiendo y subiendo, estamos en una escalera mecánica que se está moviendo hacia la utopía. Y el hombre ha llegado desde el barro, él será Dios muy pronto. Y cuando la gente dijo esto, a Charles Darwin se le rompió el corazón. Y murió con el corazón roto. Ahora no sé si sabían todo esto, pero pone todo en una perspectiva bastante diferente. Ven lo que he estado abordando hasta ahora. He estado analizando la pregunta de si hubo evolución entre las plantas y los animales, y dije dos cosas. Dije que científicamente parece que pudo haber habido, aunque aún no está probado escrituralmente. Es posible. Y no hay nada en la Biblia para negarlo. Por el contrario, hay algunos indicios de que bien podría haber sido.
Pero creo que está mal que el intérprete de las escrituras o el expositor de la ciencia sean dogmáticos hasta que tengamos más conocimiento. Ahora llega una pregunta muy diferente. La pregunta es, si la evolución es cierta para las personas y los animales, ¿es también cierta para los hombres? Un chico caminando por el zoológico le dice a su madre, mirando la jaula de los chimpancés, «Ma, ¿esos hombres no parecen monos?» Esa fue su impresión simple. Y fue esa observación lo que primero hizo que la gente se preguntara. Había otros factores que les hicieron preguntarse, el factor de los llamados órganos vestigiales, las partes de tu cuerpo que no te sirven, tu apéndice, tu dedo meñique, ¿de dónde lo sacamos? Y hasta ahora los científicos han enumerado hasta 100 partes del cuerpo de las que uno podría prescindir. ¿De dónde vinieron? Hay todo un estudio de la embriología, que ahora sabemos cómo se forma el bebé dentro del útero de la madre, y durante las diversas etapas de ese desarrollo, durante el embarazo, parece que hay algunas semejanzas extraordinarias con el desarrollo animal que dejamos atrás antes de nacer. La cola es mucho más prominente en el embrión que en el nacimiento y crecimiento de un ser humano adulto. Además, el hecho de que tarde o temprano tendremos órganos trasplantados de otras especies antropóides a los hombres, esto es lo próximo en cirugía y lo podemos esperar en cualquier momento. El hecho de que ya se han experimentado transfusiones de sangre, todo ha ayudado a plantear la pregunta. ¿Vinieron por separado o tal vez provienen de algún linaje común? Ahora permítame decir de inmediato que ningún evolucionista que conozco se atreve a decir que los hombres vinieron de los monos. Lo que sí dicen, lo cual es muy diferente y muy importante, es que los hombres y los monos pueden haber venido de otra cosa. Nadie sugirió nunca que el hombre viniera de los simios, pero existen similitudes. Y esto se ha enfatizado por el hecho de que se han descubierto rastros de seres casi idénticos en apariencia a los hombres, que cocinaron, que enterraban, que dibujaron y que hicieron otras cosas. Hicieron también herramientas, tal como lo hacen los hombres. Los hombres de Neandertal son el ejemplo más sobresaliente. Sé que se descubrió que 1 o 2 eran engaños, el de Pelham y el de Nebraska se descubrió que eran fraudes, pero fue la ciencia la que descubrió eso, no las escrituras. Y si aceptas que esos son fraudes, debes aceptar que la ciencia dice que los demás son genuinos. Todo esto ha ayudado a crear que en la mente de las personas una fuerte impresión de que los animales continuaron desarrollándose hasta que un día se desarrolló lo que llamamos el Homo sapiens, y el hombre estaba en la Tierra. Ahora tengo que preguntar, ¿es cierto? Este es el meollo de la pregunta, el corazón. Es por eso que en fecha tan tardía como la década del 20 se produjo el famoso juicio de Stokes en América, que ahora se ha hecho una película con Spencer Tracer como el abogado que intentó defender al maestro de escuela que enseñaba evolución en una escuela en el cinturón bíblico en los estados del sur de América. Habrán escuchado el caso. ¿Por qué es así? Esta es la pregunta central. Bueno, como ya les he dicho, muchas cosas dependen de eso. ¿El hombre sube o baja? ¿Comenzó desde abajo y está yendo hacia arriba? ¿O comenzó desde arriba y terminará abajo? Ese es el gran problema. Y toda tu filosofía de vida dependerá de esta pregunta. Bueno, primero voy a comentar muy brevemente sobre la ciencia, mucho más que las opiniones sobre las plantas y los animales. La teoría de evolución se ha aplicado a los hombres y es una teoría. Un científico que no es un cristiano dijo a mi audiencia que tendrían que encontrarse 3.000 eslabones faltantes antes de que la ciencia pudiera comenzar a decir que esto es un hecho. Y es un número bastante grande. El Atlas Mundial del Reader's Digest tenía una imagen llamada árbol de hombres y aparece un árbol ordinario con un tronco que crece en 2 ramas principales y en este árbol pusieron pequeños puntos rojos, azules y verdes para los hombres prehistóricos y luego dividen el árbol y siguen hasta los monos y los simios y demás y el otro hasta los hombres.
Lo interesante es que desde la división donde se separa para hombres y monos hasta el hombre aquí arriba no hay nada. Muchas criaturas prehistóricas aquí abajo, mucho en el lado izquierdo hasta los monos, pero nada por aquí. Me intriga que al principio pusieron un texto, y Dios hizo a los hombres del polvo de la tierra. No habría pensado que fuera apropiado ese texto, pero algunas de mis ilustraciones tampoco encajan, así que no debo tirar ladrillos. Pero esto es muy llamativo. Un lado del árbol está en blanco. Es un acto de fe creer que existe, pero le señalo que es la fe y no la evidencia lo que ha provocado que se dibuje este diagrama. Y que hasta que puedan completarlo con 3000 de un lado, nadie tiene derecho a decir que el hombre proviene del mismo linaje que los animales. Ese es mi comentario sobre la ciencia. Y he tratado de ser justo. Además, hay algo más que se ha descubierto en los últimos 2 años que arroja una luz desastrosa sobre toda esta teoría, y es que una señora hace 2 años se fue a vivir con chimpancés durante 1 año y medio a África. Y es posible que hayan visto la publicación que produjo cuando salió. Encontró esto y ha destrozado al mundo científico. Descubrió que los chimpancés fabrican herramientas. Ahora no sé si se dan cuenta de lo increíble que es eso, pero hasta ahora siempre que se desenterraba un esqueleto que tenía herramientas cerca, el hombre es hombre. Los animales no fabrican herramientas. Ahora de repente descubrimos que todo eso está mal y lo que hemos dicho es que los hombres prehistóricos pueden haber sido animales y probablemente lo eran. Ahora se ve todo el flujo en el que esto ha evolucionado. Nos arrojó y por lo tanto creo que durante los próximos años los científicos serán quizás un poco menos dogmáticos en este tema debido a este descubrimiento. Ahora déjenme ir a las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Si no recuerdan nada más esta noche, recuerden esta frase. No existe un puente natural entre los animales y los hombres. Según la Biblia, no hay un puente natural, lo que significa que los animales nunca podrían haberse convertido en hombres mediante un proceso natural de evolución. Ahora voy a mantener eso hasta el día del juicio final porque creo que es absolutamente fundamental a la Biblia, pero tengo que afrontarlo muy directamente. Supongamos que la ciencia descubriera los 3000 eslabones perdidos y tuve que pensar en eso. ¿Qué haría? Puedo mirar 2 posibles puntos de vista que ahora están siendo enseñados por cristianos que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Uno es este, que en realidad Dios no solo tomó el polvo de la tierra para hacer al hombre, sino que tomó el polvo de la tierra en la forma de una estructura física ya desarrollada y que luego con eso creó al hombre en su propia imagen. En otras palabras, Él no comenzó de la nada. Bueno, la Biblia dice que no comenzó de la nada con los hombres, comenzó con el polvo, pero este es un punto de vista que establece que por qué Dios no debería haber tomado una determinada etapa del proceso de un animal desarrollado y actuar sobre ese animal y recrearlo de tal manera que, aunque mantenía la forma física muy parecida a los animales, era una creación bastante nueva y distinta. Esa es la opción adoptada por eruditos como el señor Banner, que es profesor de botánica en la Universidad de Londres. Es un cristiano maravilloso, y otros como él. Podría ser una posibilidad, no hay nada en las Escrituras que lo excluya, pero francamente diría que si bien las Escrituras no pueden excluir este punto de vista, no creo que lo fomenten. Mi opinión sobre el equilibrio de la evidencia científica y la declaración bíblica es que todavía creo, en general, que Dios hizo a los hombres por separado. Y tengo varias razones para decir eso. La principal es que Dios podría hacerlo. Hace algunos años fui al cine para ver la película La Biblia. Hay un director italiano que se intentó poner toda la Biblia en una película. Y creo que era realmente aspirar a algo. Logró obtener los primeros 22 capítulos en 2 horas y media y dice que va a hacer todo. Así que veremos mucho más de este productor italiano. Pero estaba intrigado. Pensé, ¿cómo van a filmar Génesis 1? Y ya saben, después de probar tantas formas diferentes y hablar con todos los científicos, decidió que la mejor manera era simplemente reproducirlo tal como está escrito
y simplemente presentarlo como lo presenta Génesis 1. Y una de las escenas más memorables es mirar a través de la niebla a un desierto de polvo, y a través de la niebla ves el polvo coagularse en una forma oblonga y gradualmente transformarse hasta que en el piso hay un cadáver inerte en el que Dios respira. Y el cadáver se sienta y se pone de pie y mira hacia arriba. Es un momento muy dramático y conmovedor. Sé que es un truco fotográfico, pero Dios no habría necesitado un truco, porque Dios es todopoderoso. Y mi reacción al ver eso fue, ¿por qué Dios no pudo haber hecho eso? Comencé a preguntarme si las dificultades de las personas no son realmente reales, como mencioné la semana pasada, que no creen que Dios pueda. ¿Cuánto tiempo le tomará a Dios desarrollar mi próximo cuerpo? Un parpadeo. De la nada. Así que no veo ninguna dificultad científica o escritural en aferrarme a la simple creencia de que Dios desarrolló el mundo animal y el mundo vegetal mediante la evolución, si esto se demuestra, pero que en conjunto todavía sostengo la creación especial de los hombres. Algo que Dios hizo que nuestros cuerpos fueran como los de los animales superiores. Bueno, eso es algo bueno porque estaban muy bien desarrollados, adaptados y desarrollados para ese entorno. ¿Por qué no debería copiar ese cuerpo? El punto es que cuando Dios hizo al hombre, surgió algo nuevo, algo que no podría haber ocurrido sin una intervención sobrenatural. Personalmente no me sentiría libre de ser tan dogmático en esto, que tendría que decirle a alguien que opina que Dios tomó el cuerpo de un simio y recreó a esta persona en un hombre. Yo no sostendría que ese era el punto de vista equivocado. Creo que hasta podría la Biblia permitirlo, pero sigo pensando que en general, tanto las escrituras como la ciencia me permiten hacerme creer que Dios tomó el polvo de la tierra y de lo material, y no de lo animal, sino directamente de lo material creó al hombre a su propia imagen. Ahora permítame cerrar yendo directa a la Biblia. Quiero darles 7 razones rápidamente en la Biblia que distinguen al hombre de todos los animales, que suman a la pregunta ¿qué es el hombre? Él vino de Dios, él vino de allá abajo, no de aquí arriba. Aunque está hecho del polvo de la tierra, el hombre pertenece, como voy a decir la próxima semana y la siguiente, a una raza caída, no a una que está en ascenso, que el hombre es una categoría muy diferente a cualquier otro ser vivo. Por muy inteligente que sea mi perro, por mucho que pueda tener una conversación elemental con mi perro y yo somos criaturas completamente diferentes. Aquí están las 7 razones. Número 1, el hombre es el clímax de la creación. Incluso la ciencia está de acuerdo con eso, que es el clímax y la corona y la cima de la creación son los hombres. Razón número 2, la palabra creado se usa para los hombres y no para las plantas y los animales. Y la palabra creado, como he mostrado, tiene esta noción de algo nuevo entrando en escena. Solo se usa 3 veces en Génesis: materia, vida y hombres. Y por lo tanto creo que la palabra de Dios indica algo nuevo en cada etapa: materia, vida y los hombres. Tercera razón, antes de que se cree el hombre, Dios habla con sí mismo, algo que no hizo antes de ninguna de las otras cosas. Y la Divina Trinidad tuvo una conferencia y discutieron lo que iban a hacer antes de hacer a los hombres. Eso pone al hombre aparte. Hagamos al hombre. En cuarto lugar, en los hombres, Dios se reprodujo, lo cual no hizo en nada más. Dios no se reproduce en mi perro, Dios no se reproduce en ese árbol, Dios no se reproduce en esas nubes. Por mucho que su creación me habla de su poder y deidad, no se reproduce. Pero Dios dice, reproduzcámonos ahora. Pongámonos en algo. Y Él hizo a los hombres a su propia imagen. Saben, he visto volúmenes de 10 centímetros de grosor en bibliotecas teológicas discutiendo qué significa la palabra imagen en Génesis 1. Puedo contarle algunos de los volúmenes si están interesados, si quieren seguirlos. Creo que todos profundizan demasiado en ello. Tomémoslo simplemente como que una imagen es una reproducción. En las monedas que tengo en el bolsillo, de la imagen de los soberanos de esta tierra, están reproducidas. Mírenlas y verán al soberano.
Y exactamente de la misma manera, como individuos y juntos, reproducimos a Dios. Como individuos eso significa dos cosas. No solo que tenga un parecido con Dios, que ninguna otra parte de la creación tiene, para que la gente pueda ver a Dios en mí donde no podrían verlo en ninguna otra cosa, sino que también significa que puedo tener una relación con Él. Mi perro no ora. No me avergüenzo de eso porque no creo que hubiera podido lograr que lo hiciera. Y de hecho, cada vez que oramos, ella parece pensar que lamernos las caras es la respuesta correcta. No tiene ningún sentido litúrgico. Los perros no oran. Ningún animal lo hace. No hay reproducción de Dios y por lo tanto, debido a que no hay parecido, no puede haber relación. No hay nada en común entre ellos para que sea posible. Pero me pregunto si se dan cuenta de que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra propia imagen, Él no solo decía, hagamos a cada individuo a nuestra propia imagen. Estaba diciendo, hagámoslos dependientes unos de otros, tal como lo somos nosotros. ¿Vieron ese mensaje importante? Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu dependen uno del otro y tienen relaciones entre sí. Dios dijo, hagamos a los hombres de la misma manera para que se necesiten unos a otros. Hagámoslos hombres y mujeres. Ahora ven por qué inmediatamente continúa diciendo, y Dios hizo al hombre a su propia imagen, hombre y mujer, Él los creó. ¿Saben? Es un hecho extraordinario que la mitad de las personas en el mundo son hombres y la mitad son mujeres. ¿Alguna vez les pareció extraño eso? Debería serlo. Esta semana le estaba contando a alguien aquí cerca de cierto animal que descubrí en una conferencia biológica que tiene 7 sexos. 7. No puedo entender la vida complicada en la que deben meterse. Quiero decir, podemos tener suficientes problemas con 2, pero 7 sexos. Es un hecho extraordinario que el hombre y la mujer fue creado. Entonces, como si Dios dijo, reproduzcamos nuestras relaciones, hagamos que las personas se necesiten unas a otras, hagamos que se quieran unos a otros, hagamos que sean capaces de amarse unos a otros. Y así Dios hizo al hombre como una reproducción de sí mismo. Ninguna otra parte de la creación. Razón número 5, Dios habló a los hombres después de crearlos. Nunca habló con las plantas, nunca habló con los animales. Pero cuando hizo al hombre, les dijo, ahora puedo hablar contigo. Y habló con él. Razón número 6, el hombre se le dio dominio sobre todo lo demás. Te doy las plantas, los animales, debes dominarlos como yo voy a dominarte. Debes enseñorearte de ellos, y ese es el significado de la palabra dominio. Debes enseñorearte de ellos, y en ninguna otra parte de la creación Dios le dijo eso. Y en séptimo lugar, Dios escribió el patrón de su propia obra en la naturaleza humana y en ninguna otra parte de su creación. El patrón de la obra de Dios es 6:1. Eso está claramente escrito en el Génesis 1 y Dios descansa en esa proporción. Lo sorprendente es que de toda la naturaleza hay solo una parte de la naturaleza que tiene una semana de 7 días incorporada y de hecho es el hombre. He buscado en todas partes en la naturaleza y todavía no puedo encontrar un ciclo de 7 días en la naturaleza de trabajo y descanso. Pero saben que lo descubrieron durante la época de la Revolución Francesa, cuando intentaron abolir el domingo cristiano. Y durante ambas guerras mundiales descubrieron que en las fábricas de municiones se aplicaba lo mismo. Y estoy profundamente agradecido aunque mi esposo no esté aquí, pero puedo decir que también se aplica a la naturaleza humana, por cierto. Los ministros solo trabajan un día cada 7, por eso. Pero estoy profundamente contento de que ella no esté aquí para escucharme decir esto, pero necesitas un día libre a la semana. Lo necesitas porque tu naturaleza está construida según el patrón de Dios. Mi perro no necesita un domingo. Ninguna otra parte de la naturaleza necesita un domingo. Y cuando yo trabajaba en la granja y tenía que levantarme a las 4 de la mañana para ordeñar vacas antes del desayuno y antes de ir a dormir a la iglesia, desearía profundamente que él hubiera incorporado el domingo a todas las demás partes de la creación, pero no lo hizo. El hombre por sí solo refleja la obra de Dios y está relacionado con el enfoque de Dios hacia la actividad creativa. Por todas estas razones, digo que el hombre fue creado sobrenaturalmente. Viene de Dios. Y si quieres responder la pregunta ¿qué es el hombre?, debes ir y responder la pregunta ¿de dónde vino?
Y si quieres responder esa pregunta, no obtendrás la respuesta correcta del científico. Tendrás que ir a la escritura y necesitarás ver de dónde viene. Hay un texto en Eclesiastés que habla de nuestro polvo regresando a la tierra tal como era y el espíritu regresando a Dios que lo dio. La ciencia puede confirmar la primera parte, pero no tiene nada que decir sobre la segunda. Y si olvido esta segunda parte, entonces comamos y bebamos y seamos felices porque mañana moriremos. Pero si viene de Dios, volveré a Dios. Y eso me da la responsabilidad de enfrentarme un día a mi Creador y rendirle cuentas de cómo he usado la vida de un ser humano que creó a su propia imagen. Ninguna otra parte de la creación tiene esa responsabilidad. Cuando considero los cielos, la luna y las estrellas, obra de tus dedos, ¿qué son los hombres? Esa es la pregunta. Que estás preocupado por él, que eres consciente de él, lo has hecho un poco más bajo que los ángeles. Ese es tu lugar. Muy por encima de los animales y un poco más bajo que los ángeles. Si conocen muy bien su Biblia, sabrán que es el destino nuestro un día estar por encima de los ángeles y ser la cima de la creación de Dios. Oremos. Oh Dios, eres un Dios maravilloso. Cuanto más entendemos de tu actividad creativa, más te alabamos el trabajo de tus dedos. Enséñanos, oh Señor, a tener una mente equilibrada y abierta, una mente que esté abierta a toda la verdad, una mente que busca integrar toda verdad, una mente que está dispuesta a convertir los pensamientos en oración y alabanza. Te damos gracias por hacernos lo que somos, por hacernos parecernos a ti y hacer posible que hablemos contigo. Ahora oramos para que estemos listos para escuchar, así como para hablar, y podamos recuperar nuevamente esa dulce comunión que Adán tuvo contigo, en perfecta comunión contigo mismo. Te agradecemos que un segundo Adán vino a la lucha y al rescate para restaurar esa imagen perfectamente hasta que reflejemos plenamente la gloria del Señor. Lo pedimos en su nombre y por Él. Amén.